Adelante, pueden comenzar. Adelante. O microfone tá desligado, gente. Chicos, pueden empezar. Emily, tu micrófono está apagado. Disculpe, gente. Bien, nosotros somos la sección D y vamos a presentar el capítulo 26. Y el tema es el sistema urinario, anatomía funcional y formación de orina en los riñones. Bien, yo soy Emily y yo voy a hablar sobre las funciones metabólicas. ¿Quiénes son los otros compañeros que están del grupo? A ver si se pueden presentar, porque acá hay gente de otra sección que no les conoce. Yo soy César Augusto Seyfildin y yo le voy a estar hablando sobre la anatomía y funciones fisiológicas. Olá, eu me chamo Milena Bruel e vou exponer sobre a micção, a anatomia fisiológica da vejiga e a inervação da vejiga também. Hola, yo soy Milena Miranda y yo voy a hablar sobre el transporte de la orina desde los riñones hasta la vejiga. Olá, meu nome é Anne. Vou falar da formação da urina, o resultado da filtração glomerular e a reabsorção e secreção tubular. Mili, tu micrófono está apagado. Yo voy entonces a empezar acá mi parte. Los riñones son como son filtros de alta complejidad de nuestro cuerpo. Ellos filtran la sangre y eliminan los desechos. La parte que yo voy a hablar sobre las funciones homeostáticas de los riñones, que son órganos muy esenciales para la vida de nosotros y podemos hasta sobrevivir con un solo riñón, pero sin los dos, certamente de morir. Bien, la primera función es la excreción de productos metabólicos de desecho y de sustancias extrañas, sustancias químicas extrañas. Los productos metabólicos de desecho, nosotros tenemos la urea, la creatina y el ácido úrico y también los productos metabólicos de la hemoglobina, como por ejemplo la bilirrubina, además de los metabolitos de varios hormonas. Bien, la urea tiene origen del metabolismo de los aminoácidos y la creatinina viene de la creatina muscular. Ya el ácido úrico viene de los ácidos nucleicos. Pueden pasar el slide para el siguiente, para poder mostrar la tabla que tiene. Y su origen, bien, la urea, ya dice, viene del metabolismo, ahí está, bien ahí. La urea viene del metabolismo de los aminoácidos. Ya la creatinina, de la creatina muscular, y el ácido úrico viene de los ácidos nucleicos, como pueden ver. Y tiene la cantidad que tiene en cada persona. Y depende mucho también del sexo. Y ahí yo puse en el sexo hombre y mujer ya adultos. No puse niños, ¿no? Solo adultos. En los hombres, la urea es de 15 a 40, de 17 a 45 miligramas por decilitro. Ya en la mujer, la urea tiene cantidad de 15 a 40 miligramas por decilitro.
Ya la creatinina tiene en la mujer de 0,60 a 1,10 miligramos por decilitro. Y en el hombre tiene de 0,70 a 1,30 miligramos por decilitro. Y en la tabla. Los ácidos úricos tienen de cantidad de 2,4 a 6 miligramos por decilitro en la mujer. A ver, no sé si yo nomás no escucho o se quedó trabado. Yo tampoco no escucho. No, Creo que está trabado, profe. está trabado, ¿verdad? Porque pensé que fue mi conexión, pero no. Emily, Professor, parece que a internet da Emily caiu. Ela está conectando de volta. perfecto. ¿Alguien que pueda continuar la presentación igual? Yo puedo continuar igual. Perfecto, te escuchamos. Bueno, la regulación de los equilibrios hídricos, ¿verdad? De lo que sería agua o todo lo que entra. Y electrolitos, ¿verdad? Este, por ejemplo, va a ser lo mismo que entra, todo debe salir otra vez. Por ejemplo, el ingreso de agua y electrolitos debe ser igual a la salida, dice. Eh, Estos riñones van a adaptar su ingestión, mismo que sea de manera abrupta. Si tomaste muchísima agua, también va a cambiar su salida, su entrada y su salida. Prácticamente eso es lo que dice. Eh, Regulación de la presión arterial. La regulación a largo plazo de la presión arterial al excretar cantidades variables de sodio y agua. Eh, A ver, ¿qué pasó? Bueno, acá los compañeros están citando las funciones generales de los riñones, ¿verdad? Entonces, entre una de las funciones que tienen los riñones tiene que ver con la cuestión de la regulación de la presión arterial. Es una cuestión que Ok, ya sí. veíamos en la clase de fisiología vascular, donde hablamos de mecanismos de regulación de la presión, justamente que había de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Donde en corto plazo era el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Simpático, parasimpático. Ahora, a mediano y largo plazo ya es prácticamente un sistema hormonal, ¿sí? Y donde los riñones tienen protagonismo por la producción de una hormona que es la renina y que forma parte de un sistema hormonal, está una cascada hormonal que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. No sé si se recuerdan todavía de eso. Entonces, cuando la presión quiere disminuir, la presión quiere bajar, okay, o la presión baja, y esto se mantiene por varios tiempos, varias horas, varios días incluso. Entonces, el riñón, por algún mecanismo, detecta eso, ¿ok? Y comienza a producir la renina. Y se da el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde la función es, o el propósito es, levantar la presión. Y eso se consigue mediante la
reabsorción de más agua, de más sodio, aumenta el volumen de la sangre y con esto aumenta la presión. Ahí veo que Emily volvió a entrar. Emily, ¿te quedaste sin conexión? Sí, hola, Ah, bueno, profe. perfecto. Es mi Puedes internet que no continuar está nada muy más. bueno. Perfecto, continúa nomás. Está bien. Eh, no era ahí donde yo estaba. Continúa ahí, a partir de regulación del equilibrio. Así de base. Bueno, entre otras funciones del riñón, además de regular la presión arterial que estamos mencionando, también está la regulación del equilibrio ácido-base, ¿sí? Entonces, justo nosotros vamos a tener una clase más adelante, después del parcial, donde vamos a hablar de gasometría, ¿sí? Y bueno, donde son protagonistas también los pulmones y los riñones, ¿sí? Y bueno, el riñón es capaz de poder entonces eliminar sustancias ácidas, eliminar el ácido, el hidrógeno, ¿sí? Y bueno, Hola, y esto profe. puede variar en base a nuestras necesidades, en base a las necesidades de nuestro organismo, ¿sí? Y también consigue retener bicarbonato. Entonces consigue eliminar hidrógeno, ¿ok? Y consigue retener bicarbonato. Entonces, justamente eliminando ese hidrógeno, ¿sí? Filtrando el hidrógeno de la sangre, eliminando con la orina, eso explica en parte el por qué la orina, que vamos a ver más adelante, por qué la orina tiene un pH ácido, ¿sí? La orina es entonces ácida, ¿ok? Y eso porque los riñones consiguen eliminar los hidrógenos, ¿vale? Emily, ¿puedes continuar? Sí, Sí, adelante. bien. Entonces, los riñones cuidan de esta parte del equilibrio ácido básico juntamente con los pulmones. Y además de eso, también los amortiguadores del organismo. Ellos juntos regulan el pH del cuerpo, evitando que haga algún cambio brusco o cosas así en el pH, disculpe. Bien, y los riñones son el único medio, el único órgano que es capaz de eliminar algunos tipos de ácidos, como por ejemplo los ácidos no volátiles, como el ácido sulfúrico y el fosfórico, que son derivados del metabolismo de proteínas. Puede pasar para el otro. Bien, la regulación, la otra función de los riñones es la regulación de la producción de eritrocitos. Bien, los riñones secretan las eritropoyetina, que estimula la producción de eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Bien, ellas en las células madres, que son las células madres hematopoyéticas, que crían la sangre, todo producen la sangre. Eles produzem os eritrocitos por meio de hipoxia, que é a falta de oxígeno pouco oxígeno en los tejidos. Y los riñones son los que secretan la eritropoyetina. Y por meio de la hipoxia es estimulada la eritropoyetina produciendo los eritrocitos. Y Bien, la falta de la eritropoyetina a- acabou ocurrindo uma anemia grave por falta de la producción de eritropoyetina. Entonces es muy peligroso. Sí, profe. sí, fíjense, esta es una cuestión que solemos preguntar, ¿sí? En los exámenes. Entonces, el riñón dijimos que produce una hormona que se llama renina hace un rato, que es para la regulación de la presión arterial, para levantar la presión. Pero entre otras hormonas que produce el riñón está la eritropoyetina. Aprendan a escribir eso, ¿ok? Eritropoyetina. Es una hormona que produce el riñón. Y bueno, ¿y qué hace esa hormona? Esa hormona entonces actúa sobre el tejido hematopoyético para
potenciar la multiplicación de los glóbulos rojos. Por eso se llama eritropoyetina. Favorece la multiplicación de los glóbulos rojos, ¿sí? Ahora, pero el riñón, cuando lo libera entonces ante una hipoxia, ¿sí? Entonces no es que eh, eh, lo puede hacer en cualquier momento el riñón esto, sino que tiene que haber una hipoxia, pero crónica, ¿sí? Una hipoxia que perdura, ¿sí? Bueno, entonces eso. Muy bien, Emily, continuando más. Recuérdense esa palabra, eritropoyetina. Puede pasar. Ya puede pasar el slide. La otra función que tiene es la regulación de la producción del calcitriol. El calcitriol es la forma activa de la vitamina D. ¿Y cómo él es producido? Bien, la paratormona, la PTH, ella estimula al riñón para activar la vitamina D. Y de esta manera se puede producir el calcitriol, que es muy importante porque el calcitriol desempeña una función importante en la regulación del calcio y del potasio. Y la próxima función es la síntesis de glucosa. Los riñones sintetizan glucosa a partir de los aminoácidos y otros precursores del ayuno, porque a través del ayuno prolongado se añade la glucosa en la sangre durante estos prolongados periodos de ayuno. Eso se llama gluconeogenia. Ese es el nombre. Entonces es así que se ocurre la síntesis de glucosa también por medio de los riñones. Puede pasar. Eso ya hablé, que ese habla también sobre el calcitriol. Puede pasar para el otro. Bueno, yo le voy a estar hablando sobre un poco realmente sobre anatomía y fisiológica de los riñones, que sería anatomía con fisiología de los riñones. ¿Qué es lo que podemos decir anatómicamente? ¿Verdad? Que pesa 150 gramos. Normalmente poniendo el puño de esta manera o cerrando el puño vas a tener prácticamente el tamaño de o el volumen de uno de tus riñones. Y bueno, es un órgano el cual no está dentro de la cavidad peritoneal, ¿verdad? Y hay partes muy importantes en el riñón, ¿verdad? Eh, Primero que nada, tenemos esta zona que está amarilla, la cual es la pelvis renal. En la zona medial del riñón, ¿verdad? No a los bordes laterales, sino que a los bordes mediales, a todo pequeño hueco. En eso se llama ingresa, se ingresa lo que sería y la... Pero bueno, ¿qué es lo importante de esto, verdad? Lo importante es la pirámide renal y donde ocurre una filtración con la cápsula renal, ¿verdad? Si es que podés cambiar al otro PDF, siguiente página. Ahí. Ok, como vemos ahí la arteria renal, ¿verdad? Se va y llega a lo que serían las arterias lobulares, ¿verdad? Luego de eso se va haciendo un poco más largo, ¿verdad? Llega a lo que serían las arterias y venas eh, formes. Y por último, trae unas pequeñas ramificaciones, otra de estas que serían las interlobulares, ¿verdad? Bueno, las nefronas estarían encontrándose en
en las pirámides renales y también en una parte de la corteza, ¿verdad? Porque tenemos ahí una pequeña filtración. Hay algunos que irrigan un poco más profundo y otros que no, ¿verdad? Si no me equivoco, según el libro de Guyton, era de 20 a 30%, que solamente algunos llegaban a ser más profundo su irrigación. eh, y eso. Bueno, acá lo que dice prácticamente es que entra de esa manera. Luego tenemos una imagen en lo que sería arterias y venas interlobulares, que ahí sería más profundo, ¿verdad? Ahí tenemos entonces la suma de lo que sería la pirámide renal y la corteza. Prácticamente ahí estaría las nefronas, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo funcionan estas nefronas, verdad? Primero, tiene una presión hidrostática glomerular, dice acá, porque viene de la arteria arcuiforme, luego de la arteria eh, arcuiforme, ¿verdad? Llega a los interlobulares, el cual es ese tubo que está ahí, y eso va a lo que sería la arteriola eferente. Una vez, aferente es que entra, ¿verdad? Entra, se queda en un glomérulo, ¿verdad? El cual está rodeado por una cápsula. Esa cápsula se llama cápsula de Bowman. Ahí hay estas arterias enrolladas, ¿verdad? Eh, Aquí ocurre lo que sería la filtración de, de sangre, ¿verdad? Porque hay algunos que se quedan con el cuerpo, entonces se manda para el cuerpo y hay algunos que se filtra prácticamente y se desecha a través de la orina. Pero bueno, ok, ¿y cuál es el trayecto? ¿Verdad? Acá yo puse el trayecto, que sería trayecto arteria y vena renal, luego de eso arteria y vena interlobulares, arteria y vena arcuiformes, arteria y vena interlobulares, arteriola eferente, cápsula de Bowman, arteriola eferente. Ok, si podemos ir en la siguiente imagen para explicar mejor esto, a esto. Bueno, también tenemos que decir que solamente tenemos de 800.000 a 1 millón de nefronas, los cuales van empeorando. Según el libro de Guyton, dice que a partir de los 40 años para arriba, perdiendo el 10% de las nefronas. O sea que yo tengo 40 años, después de 10 años ya tengo 50 años, yo perdí el 10%. 60 años ya perdí el 20% de todas mis nefronas. Entonces, conforme pasa el año, voy perdiendo esa nefrona, la cual no tiene una capacidad de regeneración. Una vez que perdés eso, o si es que hay algún daño en estas nefronas, eh, entonces esta no se va a poder recuperar. Si es que son algunas bacterias que se vayan y migren en el riñón, entonces, y afecte específicamente a la nefrona, entonces la probabilidad de recuperar esa parte afectada ya es un poco complicado. Y también eh, lo que cabe destacar es que si ese está afectado, entonces no va a ocurrir una correcta filtración. Y también si no hay una correcta filtración, esto posterior a eso estaría afectando el corazón y después el corazón estaría afectando posteriormente también al riñón. Y así una cadena un zigzag de cosas negativas, ¿verdad? Eh, bueno, primero, ¿verdad? Tenemos lo que sería el asa de Henle, ¿verdad? Tenemos el córtex primero. El córtex, que sería que estaría en la corteza, ¿verdad? Las nefronas corticales se le dice eso. Tiene asa de Henle, las cuales son cortas. El César, asa de un Henle es ratito, esto. Sí, un ratito. Está muy bien, muy bien. Disculpame un ratito que te moleste, ¿sí? Solamente quiero resaltar ese trayecto vascular, porque acá hay algo muy importante de César que se tiene que mencionar, ¿sí? Y vamos a ver si le puedo... Espérenme ahí. Está muy bien, está muy bien, ¿sí? Déjeme un ratito más que acá le voy a compartir algo, ¿sí? ¿Puedes volver para atrás la imagen, por favor? A ver, ¿puedes volver para atrás la imagen? Bueno, ese trayecto vascular es sumamente importante, ¿sí? Es muy importante. Lo que el compañero estaba citando ahí. Entonces quiero que sigan a la arteria. ¿Puede amplificar, Gabriela, por favor, la imagen que está más arriba? Amplificar. Eso, un poquito más. Ahí. Lleva para arriba. Eso. Aleja un poquito. Aleja un poquito.
¿sí? Bueno, ahí está, excelente. Entonces, vamos a mirar. Quiero que sigan a la arteria, ¿sí? A la arteria. Entonces, primero tenemos la arteria renal que citó el compañero. Está la arteria renal. La arteria renal, cuando llega en el ilio del riñón, se divide en las arterias segmentarias. Esta que estamos viendo acá, la división de la arteria renal, son arterias segmentarias. Luego la arteria segmentaria, como dijo el compañero, entonces se dividen en las interlobulares, ¿ok? Estas que son ramificaciones de las segmentarias son las interlobulares. Luego ocurre lo siguiente, esas interlobulares se van a meter entonces entre la corteza y las pirámides de Malpighi, ¿ok? Que sería la corteza y la médula, porque la pirámide sería la médula renal. Entonces, se va a meter entre la base de la pirámide de Malpighi, ¿ok? Y la corteza. Y va a formar lo que llamamos arterias arqueadas o arcuatas o arcuiformes, como dice. Arterias arciformes. Estas arciformes o arcuiformes, como se cita en esta imagen. Que son estas que están acá. ¿Ok? Ahí. Esas son las arterias arcuiformes. Ahora, quiero que me pases a la imagen que está por debajo, por favor. Sí, ahí está, ahí mismo, ahí mismo. Esas arterias arcuiformes o arqueadas que estamos mencionando van a dar lugar a las arterias interlobulillares. ¿Ok? Arterias interlobulares. Lobulillares, son esas. Esas son las arterias interlobulillares. Y de las arterias interlobulillares, entonces van a nacer las arteriolas. Y ahí ya quiero que escuchen. Van a nacer las arteriolas aferentes. ¿Ok? Bueno, repito hasta ahora. Arteria renal, segmentaria, interlobular, arciforme, interlobulillar, y la interlobulillar ya da lugar entonces a la arteriola aferente, ¿ok? Arteriola aferente. No sé qué me está haciendo aparecer todo de vuelta. Ahí está. Entonces, ahí viene la arteriola aferente. La arteriola aferente se va a introducir en el corpúsculo renal de la nefrona y va a formar un nicho capilar que citó el compañero, que se llama capilar, o sea, que se llama glomérulo. Ese nicho capilar que estamos viendo acá se llama entonces capilar glomerular, ¿sí? Capilar glomerular es un componente del corpúsculo. Y luego la sangre va saliendo por la arteriola eferente. Eso es muy importante que entiendan. La sangre sale después de ese capilar glomerular por la arteriola eferente, ¿sí? Bueno, ese capilar que está ahí, ese capilar glomerular, es un capilar de tipo fenestrado. Anoté ahí. Capilar glomerular es un capilar de tipo fenestrado, ¿sí? En otro grupo va a explicar, el grupo que va a presentar mañana va a explicar mejor esa parte. Y bueno, la cuestión es lo siguiente, que la sangre sale después por la arteriola eferente. ¿Y después qué pasa? Después ese capilar, esa arteriola eferente, va a formar otro segundo capilar, que es este que estamos viendo. Todo ese capilar que está alrededor de los túbulos de la nefrona. Ese es el capilar peritubular. ¿Ok? Acá. Capilar peritubular. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo quería resaltar acá? Que el riñón presenta dos nichos capilares. ¿Ok? No cualquier órgano tiene eso. ¿Ok? Entonces, el riñón tiene dos nichos capilares. ¿Cuáles son esos dos nichos capilares? Uno, el capilar glomerular. Uno, ¿ok? Y dos, el capilar peritubular. ¿Ok? Bueno, entonces eso quiero que rescaten, ¿sí? El riñón cuenta con dos tipos de capilares, ¿ok? O dos nichos capilares, el glomerular y el peritubular. ¿Por qué? Porque estos dos capilares, importante saber, porque estos dos capilares tienen funciones diferentes, ¿ok? Un capilar, que es el glomerular, va a ser para filtrar, mientras que el peritubular va a ser para reabsorber. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, por eso es que vuelvo a resaltar esta parte. Ese trayecto vascular es muy importante que lo sepan, ¿sí? Entonces, es fundamental para la siguiente presentación que vamos a tener, ¿sí? El día de mañana. Bueno, César, podemos seguir entonces. ¿Ya?
rescatamos que el riñón es un órgano con doble capilaridad. ¿Sí? Sí, justamente iba a decir eso después, estaba Ah, bueno, explicando bueno, nada, pero discúlpame, César, entonces, ya, eh, perfecto. yo leí justamente en el Guyton, nombra dos nichos, dice. El primero que es el Sí, glomerular, que tiene un capilar fenestrado, endotelio fenestrado, el cual ahí ocurre eh, la filtración. Y también en el borde de ese capilar del glomérulo se encuentran las células principales del riñón, que serían los podocitos, que es para la filtración misma. Y una vez que pasa por el primer nicho, del cual si seguimos esa arteria que sería la arteriola eferente, ya va al segundo nicho, ahora que es el peritubular, ¿verdad? Que es después, el posterior, el eferente, por así decirlo, el seguimiento del eferente. Y ahí ocurre ese intercambio con la vena. Y, excelente. sí, y eso, acá por ejemplo, lo que quería resaltar es que a ver, voy a dejar este acá, porque no, acá ya. Bueno, las nefronas corticales tienen asas de Henle cortas. ¿Qué serían las corticales? Que sería la parte de la corteza del riñón. Y esas penetran distancias cortas en la médula, ¿verdad? Solo el 20 o 30%, ese yo dije al principio también, tienen glomérulos para entrar, eh, con profundidad para la corteza renal cerca de la médula, para que pueda entrar cerca, para que entre más profundidad. Pero entra al lado de la corteza renal cerca de la médula. No, no es que ingresa, pero eh, la mayoría no es muy profundo ahora. Y, y eso. Puede pasar el siguiente compañero. Entonces, vámonos a la micción. ¿Están me ouvindo? Te escuchamos. Sí, Creo que sí. Ah, ahora sí. Entonces, para comprender la micción tenemos que empezar por la definición. La definición de la micción es que la micción es un proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Y ese proceso se explica mediante la relación entre la presión y el volumen de la vejiga. Por ejemplo, cuanto más volumen, más presión. Y cuanto menos volumen, menos presión. Y así continúa. Y este proceso es dividido en dos partes. En la primera parte, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes llega encima del umbral. Y para exemplificar, tenemos algunas cantidades. Por ejemplo, en un adulto, sobre los deseos. ¿Por qué? Porque el umbral de la vejiga es el volumen de orina que desencadena la voluntad de orinar. Entonces, en el adulto, por ejemplo, el primer deseo es cuando tiene cerca de 150 a 200 mililitros de orina. La sensación evidente posteriormente y eminente es cuando está cerca de 250 hasta 300 mililitros. Y la urgencia máxima es cerca de 500 ml. Y ese primer paso es lo que desencadena el segundo, que es el reflejo nervioso, llamado reflejo miccional, que vacía la vejiga ou acaba ocorrendo na falha, provoca por pelo menos um deseo de orinar. Y es importante decir que el reflejo miccional é um reflexo medular autónomo, ou seja, ele é desencadenado por una voluntad nuestra, no es involuntario. Pero centros en la corteza cerebral y en el tronco encefálico pueden inhibirlo o facilitarlo. Entonces, tiene esta posibilidad de influencia. ¿Puede pasar al próximo slide, por favor? Acá. Para comprender la anatomía fisiológica de la vejiga. Entonces, la principal parte
es la vejiga urinaria, que es una cámara. Esta camaracita, déjame ver si puedo escribir acá. Verde, acá. Ahí. Esta camaracita acá, creo que la mayoría conoce, es la vejiga urinaria. Es una cámara de músculo liso y es dividida en dos partes. La principal es el cuerpo, que es esta parte mayor mismo. Esta acá. Después, acá, ahí, tenemos el cuello. La orina es acumulada en el cuerpo, acá mismo. Mientras que el cuello acá es como si fuera un canal, es la conexión entre el cuerpo, la vejiga y el cuello. Acá, no está dando muito certo. Acá, la uretra. Entonces, ahí está. El cuello es esta conexión acá, que es formada también por músculo liso y es una extensión en forma de leque. ¿Por qué? Porque en esta parte de abajo, acá, es más delgada, creo que se dice, más fina. Acá sí. Y tiene forma de leque para acompañar la estructura fisiológica de la vejiga. Sí, que es una cámara como si fuese una pequeña pelotita que puede crecer dependiendo de la cantidad de orina que tiene dentro. Sí. Y el cuello acá tiene una división que la parte debajo de él puede se llamar uretra posterior. Y acá podemos mirar que la uretra no es fácil de identificar por ser una representación de una vejiga urinaria femenina, que es más corta. Tiene cerca de 3 a 4 centímetros y en comparación con perdón, no la viga, la uretra. Mientras que la uretra masculina sí es más longa y es más fácil poder mirar las partes de la uretra. ¿Puede pasar al próximo slide? Hay algunas partes, otras partes de la vejiga. La parte principal que más se habla y que más tiene trabajo en todo el proceso fisiológico es el músculo detrusor. El músculo detrusor es un músculo liso de la vejiga y él tiene fibras musculares. Y estas fibras musculares se extienden por todas las partes, todas las direcciones, ¿sí? Y cuando se contraen puede llegar a la presión de 40 a 60 milímetros de mercurio en su urgencia máxima. Por ejemplo, cuando no se puede más segurar la micción, es el punto de urgencia máxima, que es punto donde más tiene orina en la vejiga y de máxima expansión. Entonces, en este punto, la presión llega de 40 a 60 milímetros de mercurio. Y la contracción de este músculo liso es un paso importante para el vaciamiento, que vamos a hablar posteriormente. Y las células musculares, as células musculares deste músculo, tá? Que é o músculo destrutor da vejiga, elas se fusionam. E nesta fusão, elas generam uma conexão elétrica de baixa resistência. E quando ocorre um estímulo, por ser de baixa frequência, baixa resistência, sim? Por ser de baixa resistência, o pequeno estímulo já consiga fazer com que todas as fibras se contraiam no mesmo tempo, de forma coordenada e simultânea. Também temos o trígono vesical como outra parte
importante de la vejiga urinaria. Acá. El trígono vesical, creo que no puedo aproximar. Bueno, voy a decir así mismo. El trígono vesical es esta parte acá. ¿Consegue mirar? Esta parte acá, que es uma região triangular em la pared posterior de la vejiga, que está relacionada com o cuello, acá, abajo, e com os uréteres, que vienen del riñón. Estes dois pontitos acá são as aberturas ureterales. E abaixo, acá, com sua relação com o cuello, temos a abertura uretral, que não se pode confundirlas por serem distintas, pero la fonación es muy parecida, muy semelhante. Y el músculo el trígono vesical acá se diferencia del restante de la vejiga por su mucosa ser lisa, mientras que la mucosa del interior de la vejiga, la mucosa vesical, tiene pliegas y es enrugada, como se puede ver acá. Todas essas enrugaditas acá. Es distinta del trígono vesical, que acá está. Entonces, ele recibe los uréteres en sus ángulos superiores y tiene relación con el cuello por su parte inferior, acá. Déjenme mirar. Sí, como estaba hablando. Acá podemos mirar a diferença entre la vejiga y la uretra masculina y feminina. Vou colocar rosa. Acá. A feminina, como a gente tinha visto que o coelho, acá, tem relação com a uretra posterior, que seria abaixo. Acá em la uretra feminina, seria acá, mais ou menos acá. Porque é desde de la base do coelho acá, quer dizer, de su ponto mais arriba, encontro com a vejiga, hasta el diafragma urogenital, que é esta parte acá, assim, também chamada de membrana perineal. Acá. Nesta parte superior do cuello, acá, cima, se encontra o esfíncter interno. Por estar em contato com o músculo detrusor, também é músculo liso, ou seja, é involuntário, não tem como você pensar em contrair ele. Não tem como, é involuntário, liso. E acá, abaixo, nesta parte acá e acá, dentro do diafragma urogenital se encontra o esfíncter externo, que é músculo esquelético e sí é autônomo. Então, este arriba, acá, não se pode contrair. Esse aqui e esse aqui, sí, se pode contrair por ser um músculo esquelético autônomo. Que falta? Assim. Mientras esto, en la vejiga de la uretra masculina, voy a poner en azul, acá. Tiene las mismas estructuras, pero es más visible, ¿sí? Acá, entonces, es el esfínter interno, ¿sí? Músculo liso, donde no se puede contraer. Músculo liso involuntario. Y acá abajo tenemos el esfínter externo do diafragma urogenital, também chamado de membrana perineal, acá, e sí pode ser contraído voluntariamente. Acá, a uretra posterior é mais visível, é toda esta parte acá, que junta a uretra prostática e a uretra membranosa. Esta parte, então, é a uretra posterior. E depois a gente vai ver a importância dela. E uma foto. Eu que pode passar.
Eita, aí. Continuando. Outras partes de la vejiga, como estaba hablando, el cuello de la vejiga, que es la unión atómica en la base de la vejiga, y su pared, sí, compuesta por músculo destructor, músculo liso, ¿sí? Y mucho tejido elástico, que puede hacer con que el esfínter funcione. El músculo en la zona es el esfínter interno, como había dicho, y impide el vaciamiento de la vejiga. ¿Puede volver el slide? Ah, sí. Acá. Como acá? Vamos a escribir. Sí. Acá. Este esfínter en el cuello puede cerrar la vejiga. Entonces, para que la vejiga se llene de orina, todo acá, tiene que estar cerrado, sí, porque senão va a descer todo aquí. Y no queremos esto. Tiene que estar llena. Por mí, pelo menos hasta llegar a umbral o la primer deseo de miccionar. Entonces, la función también del cuello, acá del esfínter interno que está en el cuello, es mantener la uretra posterior, puedo escribir, tá. La uretra posterior y el restante de ella vacía de orina. Sí, cerrar acá para que la orina que viene de los uréteres pueda llegar a ser almacenada y solo después descer. Puede pasar el slide, por favor. Y como estábamos hablando, la uretra también es otra estructura a través del diafragma urogenital y tiene un músculo que se llama esfínter externo, como estábamos hablando, que es un músculo esquelético voluntario. Puede pasar de nuevo, por favor. La inervación de la vejiga. Entonces, una de las partes más necesarias de conocermos. La inervación de la vejiga es hecha principalmente por los nervios pélvicos que llegan hasta la médula espinal a través del plexo sacro, especialmente por la S2 y S3, pero también la S4 tiene participación. Como es un nervio, los nervios, estos tienen fibras nerviosas. Y estas fibras nerviosas son divididas en dos tipos. Las fibras nerviosas sensitivas y las motoras. Las sensitivas, elas son responsables por detectar el grado de distensión de la pared de la vejiga. O sea, elas indican cuando la vejiga está llena, ¿sí? Y los señales de esta distensión que vienen de la uretra posterior, que voy a mostrar hace un rato, son fuertes y son responsables por iniciar los reflejos miccionales, que provocan después el vaciado de la vejiga. Vamos a mirar, pero es importante saber ya. Y las fibras nerviosas motoras son fibras parasimpáticas, que terminam em las células ganglionares, la pared de la vejiga, son responsables por la respuesta motora, que vai ser, vamos explicar más exemplificado. ¿Puede pasar, por favor? Esta imagen. Ahora estoy feliz porque puedo escribir en una imagen. Ya estaba haciendo mi esquema acá, con la idea de que no podría escribir, pero va a dar certo. Acá vamos tener una color más llamativa. Entonces, este es un esquema de la inervación de la vejiga. Acá, lo que estaba hablando de las fibras motoras sensitivas son del sistema parasimpático, de este carinha acá. Entonces, las sensitivas que siguen esta dirección, llegan acá, pasan y van hasta
el plexo sacro y suben por la médula espinal. Nesta dirección acá. Siempre. Estos son los nervios pélvicos. Son responsables por recibir los estímulos sensoriales acá, en la vejiga y en la uretra posterior, acá. Entonces, reciben estes estímulos sensitivos. Y acá está la importancia de la uretra posterior, que había dicho. Es el principal receptor de los señales para el reflejo de la micción. La uretra posterior, que es esta parte acá. Sí. Entonces, los estímulos sensoriales son recibidos acá, siguen esta dirección acá por los nervios pélvicos. Llegan acá. Y como todo el estímulo sensorial tiene una respuesta. Y esa respuesta vuelve motora. Entonces vuelve, voy a poner otra color verde. Respuesta vuelve acá, desciende acá, viene por el plexo sacro, acá, acá, y sigue la dirección contraria. Voy a apagar. Esta dirección acá, por las fibras parasimpáticas. Y así trae una respuesta tanto a la uretra, especialmente acá, a la vejiga, al músculo destrusor, ¿sí? Entonces, llenan hasta los nervios ganglionares y después los postganglionares llegan hasta el músculo destrusor y traen ahí la respuesta. Respuesta motora al estímulo sensorial. Sí. Los nervios del sistema simpático no son responsables por la contracción de la vejiga, pero son responsables por la vascularización. Entonces, descienden de la L2, misma cor, acá, y son responsables por la vascularización de la vejiga, porque como es un músculo, todo músculo necesita de su vascularización para funcionar, ¿sí? La nutrición y todo lo demás. Entonces, no tiene relación con la contracción de la vejiga, pero sí con su funcionamiento, ¿sí? Para mantener funcionando. Y acá, como había dicho, que el estímulo sensorial tiene una respuesta motora. La respuesta motora que viene acá puede incluso influenciar en el esfínter interno, que está acá más o menos. Sí, en el cuello de la vejiga uterino. Acá mismo. Pero cuando está lleno con mucha presión acá, él ya no consigue más continuar cerrado. Entonces, se abre. Se abre indicando que toda la vejiga está llena. O sea que el umbral fue alcanzado. Y como no tiene como controlarlo, estaba apagando. Como no tiene como controlarlo, él se abre. Y ahí sí tenemos que hacer un esfuerzo motor completo para que nuestro esfínter externo, deixa eu mudar a cor, acá, para que el esfínter externo funcione, porque si no, en cualquier lugar que estivéssemos, no teria como segurar a micção. Sí, ocurriría de cualquier forma. Pero gracias al esfínter externo, se puede controlar hasta un límite, ¿sí? Y este esfínter externo es
inervado por el nervio pudendo acá, que tiene la misma ligación con la médula espinal que el parasimpático y el pélvico. Acá. Puede mirar de la S2, S3 y S4 también. Acá. Entonces, son controlados acá. ¿Por qué? Porque recibe la estimulación sensorial acá y ya consiguen hacer una respuesta acá, ¿sí? Y esta respuesta es para el control del esfínter externo, para que no ocurra algo indesejable en cualquier lugar, ¿sí? Para que cuando estemos en un lugar seguro y propio para la micción, pueda ser hecha de forma controlada. Ocurre que por vezes não se pode controlar quando se passa muito de un umbral e a pressão não se pode ser contida, ¿sí? Pero a forma natural es que isto ocorra. Próximo, por favor. Próximo slide. Voy a apagar todo esto porque si no atrapalha. Continúe la explicación, ¿sí? Entonces, la forma principal de la inervación es por los nervios pélvicos. Pero también tiene otros tipos de inervación que también son importantes, como las fibras motoras esqueléticas, que llegan a través del nervio pudendo hasta el esfínter vesical externo y son responsables por el acto voluntario, ¿sí? Y la vejiga recibe inervación simpática, como había dicho. Puede volver, vamos a volver naquela imagen. Recibe inervação simpática através dos nervios hipogástricos conectados que estimulam os vasos sanguíneos, acá por la cadena simpática. Como está escribiendo? Acá, la cadena simpática. ¿Sí? Los hipogástricos que vienen de la L. Déjame ver si tiene más algo. Puede pasar. Acá tenemos un esquema sobre todo lo que había dicho hasta ahora, principalmente relacionado con la inervación de la vejiga y cómo ocurre la micción. Entonces, primero acá tenemos el llenado de la vejiga, que ocurre la relajación del músculo detrusor, la contracción del esfínter ureteral acá para mantener esta orina acá dentro y la contracción del suelo pélvico, que está acá, suelo pélvico, el diafragma, también conocido como membrana perineal, acá. Después, la primera sensación de vaciado con la vejiga medio llena, se puede inhibir la micción de forma voluntaria por el esfínter externo que se encuentra acá, ¿sí? Músculo esquelético voluntario. Después, sigue al deseo normal de orinar, que cuando la vejiga está casi llena. Sí, él puede expandirse, pero tiene un límite también. Y acá ocurre normalmente el deseo normal de orinar. Puede mirar que el esfínter acá sufre para mantenerse cerrado. El esfínter interno, sí. Acá sufre para mantenerse cerrado, ya está abriéndose por cuenta de la presión que tiene dentro de la vejiga. Mientras que el esfínter externo acá mantiene cerrado por ser autónomo, voluntad propia. Y en último, ocurre la contracción del músculo detrusor cuando llega al umbral, ¿sí? Cuando llega a su capacidad máxima de llenado. Então, a contracción del músculo detrusor ocurre y la relajación del suelo pélvico cuando se quiere hacer el acto de miccionar. Entonces, con la relajación acá, se abre el esfínter externo
acá, así. Y ocurre la micción. Entonces, inicio del reflexo, los señales que provienen de la distensão de la uretra posterior, que é o principal reflejo, sí, para miccionar. Después, la vía nerviosa, onde os nervios motores encargados viajam através dos nervios pélvicos como fibras para viajar, de forma, levando el estímulo sensorial por los nervios pélvicos y vuelve por las fibras parasimpáticas con la respuesta motora. En la conexión final, que estas fibras hacen conexión con las células ganglionares, né, en la pared de la vejiga, y desde allí los nervios postganglionares se unen a postganglionares cortos, perdón, se entran en contacto con el músculo detrusor y hacen con que sea activado, ¿sí? E aí está o principal funcionamento da vejiga, com sua explicação anatômica, fisiológica e como ocorre a micção. Então, puedo passar ao próximo colega para que continue, sim? Profe, yo me olvidé de aclarar una cosa, dos cosas importantes del riñón, y es lo que sería la cantidad de sangre que ingresa, Sí, ¿verdad? eso iba a preguntar al final, César, ya tengo anotado acá. Sí, y Ya les tengo anotado acá. justamente, Espérame nomás ese, eh, ¿está? Espérame que me vas a explicar al final, ¿sí? Entonces, tengo anotado ya que faltó esa parte. sí, Gasto Cardíaco también el porcentaje, y eh, Bueno, quería no pasa explicar un nada. poco de eso, ¿verdad? Pero Al final, al final vamos a volver ahí porque justo voy a hacer algunas preguntas sobre eso, ¿sí? ¿Vale? Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el transporte de la orina desde los riñones hasta la vejiga. Entonces, el todo trayecto que hace la orina desde que sale del riñón, pasa por la pelvis, hasta que llegue a la vejiga, ¿sí? Entonces, en este camino tiene que haber un mecanismo que hace con que la orina venga de la pelvis y entre en la vejiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque anatómicamente, en la forma anatómica normal, el ser humano tiene los riñones, tiene los ureteres, sí, están verticalmente. Entonces, naturalmente, por la fuerza de la gravedad, tenía que esta orina salir y adentrar en la vejiga. Pero no siempre estamos siempre en la vertical, ¿verdad? Podemos estar acostados, podemos estar en decúbito y así tenemos que tener un mecanismo que hace con que la orina cambie cambie su local para hacer lo que debe hacer y salir del cuerpo, ¿sí? Entonces, el mecanismo que, que hace con que eso ocurra se llama el marcapaso intrínseco. ¿Qué hace eso? Él hace contracciones peristálticas en la pelvis renal y que hace con que la orina salga de la pelvis y va hasta la vejiga. Es como, de forma lúdica, un canito, así, un canito en que está lleno de agua, en que se aperta acá y la agua sale del otro lado. Es básicamente esto, él hace. Y nuestros ureteres son compuestos de músculo liso y como la colega ya dice, no controlamos el músculo liso. Es inervado por el sistema nervioso autónomo y en el caso del ureter es por el plexo vesical que contiene fibras simpáticas, fibras parasimpáticas, que en la verdad son neuronas que se extienden por todo el camino del ureter, ¿verdad? Entonces, estas fibras simpáticas y parasimpáticas ayudan a regular este
ese mecanismo, estas contracciones peristálticas. Entonces, el sistema nervioso parasimpático intensifica este peristaltismo, hace con que la orina pase, la orina pase, la orina pase. El sistema simpático reduce ese peristaltismo por razones de obstrucción o alguna otra que vamos ver más adelante, ¿sí? Bien. Al penetrar en la vejiga, no, puede volver el slide, así, gracias. Al penetrar en la vejiga, los ureteres siguen un trayecto oblicuo y llega al trígono vesical, que la compañera también ya habló. Y en este trígono vesical de la vejiga tenemos un tono muscular normal, que es responsable por hacer con que la orina no vuelva a subir por el ureter. Entonces, cuando llega, cuando desce, tiene un tono muscular que hace con que el camino del ureter quede cerrado para no volver al ureter. Y entonces, esto reflejo impide este reflujo de orina. Y, por ejemplo, cuando tenemos un aumento de la presión en la vejiga, sea por micción o sea algún otro aumento de presión, esta parte se abre para que más cantidad de orina pueda entrar y así hacer con que tenga la micción, ¿sí? Pero no todas las personas tienen este mecanismo de que sea parcialmente el uretra para que no tenga refluxo. Algunas personas no tienen este mecanismo y cuando ele falha, a gente tem o que chama de reflujo vesicouretral, que é quando a distância em que o ureter recorre atrás da parede vesical é menor, é mais chiquita que lo normal. Então, a configuração anatómica não é normal, é anormal. E o que hace quando passa isso? La contracción que debería ocurrir para no volver a orina no ocurre de forma correcta, ¿sí? Entonces va a volver orina hacia el ureter. Esto que llamamos de reflejo vesicouretral. ¿Y cuál es el problema de eso? Cuando vuelve orina al ureter, podemos tener hinchazón del ureter a su aumento, ¿sí? Y también una presión que puede causar daño en la médula, en la pelvis renal, y eso puede causar daño a los riñones, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Você pode voltar Gabi, por favor? Obrigada. Antes também temos outro mecanismo que se chama reflejo ureterorenal. ¿Qué pasa? En nuestro ureter tenemos mucha inervación. Y esta inervación, ella hace con que cuando, por ejemplo, tenemos una obstrucción en el ureter, tenemos una constricción nerviosa intensa que causa mucho dolor, ¿sí? Y além disso, estes impulsos desta constricção, que causam este dolor, provocam um reflejo simpático em los riñones e que hace com que as arteriolas que el César habló se cierren, se quedan quase cerradas, sejam comprimidas, que hace com que se disminuya a produção de orina, ¿sí? Entonces, qual a importância deste mecanismo? Si el ureter tiene una obstrucción, si pasa orina, puede haber una presión, haya complicaciones. Entonces, para no haber un aumento de presión, no haber
una presión que pueda dañar la pelvis renal, la médula, tiene este mecanismo de reflejo ureterorenal que hace con que las arteriolas sean comprimidas y disminua la producción de orina. Agora pode passar, Gabi. Gabi, pode passar o slide, por favor. Obrigada. Bueno, ahora voy a hablar sobre micción y su control. El primer tópico es contracciones miccionales. Entonces, así, a medida que la vejiga se llena, se comienza a tener contracciones miccionales, que se debe al paso de que en la pared de la vejiga tenemos receptores de distensión, que son receptores sensitivos, que están en la pared de la vejiga. Então, quando a vejiga está parcialmente llena ou começa a se llenar, estas concentraciones tienden a relajarse durante una fracción de segundo, un cortito periodo de tiempo, y esta presión vuelve a su valor basal a medida que la vejiga se llena, provoca contracciones más fuertes y así se inicia un ciclo que, que creo que está en el otro slide, el gráfico. ¿Puede volver? Así, en el gráfico podemos observar que con el aumento del volumen, o sea, con el aumento de orina en la vejiga, tenemos así un aumento de presión. Y con ese aumento de presión, a cada aumento, tenemos también contracciones. Pero no es con una contracción que va a miccionar. Tenemos varias contracciones hasta que llegue a el umbral. Entonces, ¿qué pasa ya? Tenemos una contracción que es un ciclo. Tenemos un rápido aumento de esta presión. Después tenemos un cortito, una fracción de segundo, un poquito de tiempo de esta presión mantenida y esta presión vuelve y retorna al tono de presión basal. Este tono está presente en la vejiga que llamamos de tono de autogeneración, en que por más que tengamos aumento de presión, también la vejiga, como la colega dice, es un músculo liso que va a distender. Si cada vez más, cuando más llena, más se distende. Entonces, con el aumento de presión, tenemos este aumento de concentración, pero tenemos concentración que baja la presión, concentración que baja la presión. Entonces, esto va se aumentando. Cuanto más contracciones, más fuertes van ficando, pueden relajar, mas pero van a volver, van ficando cada vez más fuertes, hasta que llegue al umbral. Cuando llega al umbral, así tenemos la micción. Pode passar, Gabi, por favor. Entonces, en esta contracción miccionales ocurre cuando la vejiga se llena, aumenta progresivamente estas contracciones y genera un aumento de la presión vesical hasta que llegue al umbral para ocurrir la micción. Reflejo miccional. Es un ciclo, como ya les dice, de un aumento rápido de presión, que tenemos un periodo de presión mantenida, un retorno al tono basal, y una vez que es suficiente este tono, esta contracción, el encéfalo va a enviar una señal de construcción voluntaria para el esfínter externo, para que se pueda inhibir y así liberar la orina. Entonces, cuando esta señal es suficiente, son enviados señales para los nervios pudendos, como la compañera ya les dice, y van hasta el esfínter externo. Bueno, control encefálico de la micción. Tenemos dos centros que hacen con que el encéfalo pueda controlar la micción.
Es un reflejo autónomo que puede inhibir o facilitar la micción. Então, são dos. São centros facilitadores e inibidores potentes y centros localizados en la corteza cerebral. Bueno, los primeros son centros superiores y como el nombre ya les dice, puede inhibir parcialmente el reflejo de micción, puede también impedir impedir la producción de orina mediante la concentración, la contracción tónica del esfínter vesical o puede también facilitar. Y el segundo centro localizador que está en la corteza es totalmente inhibitorio. Entonces, va a inhibir totalmente, cuando desactivado, va a inhibir totalmente esta contracción tónica del esfínter vesical. Y tenemos, por último, la micción voluntaria, que hacemos de forma consciente cuando tenemos la voluntad de miccionar. Entonces, se da de la siguiente forma. En primer lugar, tenemos la contracción de los músculos abdominales, que hace con que tenga un aumento de presión en la vejiga. Y con ese aumento, tenemos una entrada extra, una cantidad extra de orina que se entra en la vejiga, más precisamente en el cuello de la vejiga. Y cuando tenemos esta cantidad extra de orina, las paredes son estimuladas, los receptores de las paredes son estimuladas. Y cuando tenemos la estimulación de estos receptores, tenemos el reflejo miccional que ya hablé, que va a inhibir el esfínter interno y así liberar la orina. Habitualmente en cada micción la vejiga es toda desvaciada, pero algunas veces puede se quedar de 5 a 10 ml. Puede pasar al otro colega. Solo un apéndice acá. Es sobre las anomalías de la micción. Entonces, solamente para citar, ¿sí? No, no vamos a aprofundar ni nada de nada parecido. Solamente para el conocimiento, para saber qué ocurre, qué existe, ¿sí? Entonces, son principalmente tres. Tenemos la vejiga tónica y incontinencia debidas a la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas, o sea, por no poder llevar el estímulo sensitivo por el nervio pélvico hasta el plexo sacro y la médula espinal, no vuelve una respuesta motora. Así ocurre la incontinencia y la conocida vejiga tónica. También tenemos la vejiga automática debida a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra, o sea, por el motivo parecido, sí, muy semejante, que no tiene la conexión para la comunicación entre las partes. Así, el señal sensitivo no puede ir y el señal motor no vuelve. Entonces, ocurre la vejiga automática. En la vejiga neurógena sin inhibición, debido a la falta de señales inhibidoras del encéfalo, es cuando ocurre un daño neurológico que impide la comunicación, no permite que los señales sean trocados, sean comunicados. Y apenas algunos ejemplos así. Puede pasar al próximo compañero. Olá, dá para ouvir? Sí, te escuchamos. Sí. Bien, ahora yo iré hacer la presentación del contenido de la formación de orina, resultado de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. Minha parte
é focado mais em conta. Então, vai ser um pouco de repasso vai ser um pouco do repasso vai ser um pouco do repasso do que alguns colegas já disse e algumas coisas que eu vou acrescentar, pero não vou aprofundar porque é de outro capítulo. Bien. A formação de urina depende de três processos: a filtração glomerular, a reabsorção tubular e a secreção tubular. Eu irei aprofundar mais nesses tópicos no slide seguinte. Eu tenho que falar sobre a nefrona, porque ela que hace a filtração, a reabsorção, a secreção. Então, a função dela é esta, e eu que tenho que falar para explicar as próximas coisas. No slide está falando quantas tiene, que tem 800 e 1 milhão de nefronas. Essas nefronas, com o decorrer de nossas vidas, nós vamos envelhecendo, ela vai morrendo, algo assim. E ela não se regenera. Então, a filtração, a reabsorção e a secreção acaba sendo prejudicada de alguma forma e pode ocorrer algumas enfermidades, como como que é o nome? Calma, rapidinho. Insuficiência renal e também pode causar sensibilidade a remédios. Agora eu vou falar mais sobre a equação, que é a seguinte. A equação é a velocidade de secreção urinária igual a velocidade de filtração menos velocidade de reabsorção mais velocidade de secreção. A velocidade de filtração é a filtração glomerular. Ela inicia a formação da urina, filtra desde capilares glomerulares hacia a cápsula de Bowman. A maioria dos substratos do plasma se filtra, exceto proteínas. O renal recebe 1,5 ml de sangue, que é 22 de gasto cardíaco. Por que 22 desse gasto? Porque o coração bombeia 5 litros por minuto. E você fazendo uma conta de RHD3, consegue chegar neste resultado, que desses 5 litros, 1,100 mililitros é destinado ao renal. A pressão hidrostática glomerular é igual a 60 mili, eu tenho dificuldade com esse negócio, mililitros de mercúrio. Agora, a velocidade de reabsorção, que vem da reabsorção tubular. Ocorre o transporte de substância de los túbulos hacia la sangre através de capilares peritubulares. O líquido filtrado se modifica por reabsorção e secreção ao longo de los túbulos. Substâncias como glucosa e aminoácidos se reabsorvem completamente e não aparecem em la urina. Eles voltam ao sangue. Também vai aprofundar um pouquinho mais adiante. Valores importantes. A filtração diária é de 180 litros por dia. A excreção de urina é igual a 1,5 litros por dia e mais de 99% do líquido filtrado se reabsorve. Agora a gente vai falar da secreção tubular. O transporte de substâncias dos capilares peritubulares hacia os túbulos renais permite eliminar substâncias de sangue de forma mais rápida. É fundamental para o controle de íons de potássio. Por que ocorre a secreção do potássio? O potássio ele tem relação com o coração. E o renal secreta ele porque ele pode alterar os batimentos cardíacos. Com o aumento do potássio pode acontecer uma arritmia.
E temos o hidrogênio, que ele é responsável pelo pH, e se tem muito hidrogênio, o pH fica ácido no sangue, e isso não é bueno. Então, ele não secreta para voltar ao equilíbrio. E tem outras substâncias químicas que também podem ser secretadas. Pressão em capilares peritubulares, barra 13 mililitros de mercúrio. Importância, regula o equilíbrio ácido-base e ajuda ao controle de eletrocitos, como eu já citei antes. Bem, sobre a nefrona, tem um quadro aqui abaixo, e sobre ela conta também, que deixa um pouquinho mais, tipo, visual, para quem gosta, não sei. Temos também 4 padrões de manejo renal de substâncias. A intensidade com que a substância secreta em la urina depende da intensidade relativa dos processos básicos que eu citei antes. Temos o padrão AL, que é só a filtração. A substância filtra livremente nos capilares lunares, pero não reabsorve e nem secreta. Então, tipo, a substância, ela é ingerida, alguma coisa assim, né? E ela entra, do mesmo jeito que ela entra, ela vai sair. Temos também o padrão B, que é a filtração e reabsorção parcial. Lá a substância se filtra livremente, pero se reabsorve parcialmente dos túbulos hacia o sangue. Então, nesse caso, a substância entra, só que só a parte dela volta para o sangue e a outra é excretada em la urina. A excreção urinária, calma, a excreção urinária é menor que a filtração. Tá. O padrão C é a filtração e absorção completa. Então, nesse caso, o que é absorvido, que no caso eu acho que o exemplo desse aí é a glucose. Ela é totalmente absorvida e não aparece em la urina no final do processo. E temos o padrão D, que é a filtração e secreção. Lá a substância se filtra livremente e não se reabsorve, pero se secreta quantidades adicionais, desde o sangue, de los capilares peritubulares a túbulos renais, que no caso foi o que eu citei antes, que no caso é a excreção do potássio ou do hidrogênio, que causa aquelas coisas que eu falei antes, e ele excreta justamente para não ocorrer coisas ruins com o nosso corpo, como o pH ácido do sangue e batimentos cardíacos acelerados que pode causar arritmia. Minha parte é basicamente isso, né? Eu não posso aprofundar muito, porque não tem essa parte no livro, no meu capítulo, pero, calma aí, rapidinho. Nessa parte aqui dela conta, tem alguns valores que eu posso citar. No caso, seria a velocidade de excreção, que é 1,5 de litros por dia, que é a urina final, que é depois de toda a filtração é o que secreta. E tem a velocidade de filtração, que é 180 litros por dia, e tem a velocidade de reabsorção, que é 178,5. E a velocidade de secreção, eu não vou ter, porque não tinha na minha parte do meu slide, só que depende da substância, porque tem como ser glicose ou aminoácidos, e dependendo pode mudar o valor da conta. É isso. Graças. Bueno, vamos entonces a lo siguiente, ¿sí? Eh, vamos a... quiero que estén los 5 ahí, prendidos los 5, ¿dónde están? Sí, rechazar. Sí, ok, vamos a ratito acá hacer lo siguiente. ¿Dónde está? PowerPoint. Tun, tun, tun. Quiero ver este. Ok, dame un ratito nomás. Acá. Bueno, creo que ahí están viendo, ¿verdad? Vamos a ver este.
Y ya está. Bueno, quiero que vean en este esquema justamente lo que hace rato mencionábamos. Fíjense que el riñón es un órgano de doble capilaridad. Ahí está, doble capilaridad. ¿Sí? Entonces hay un capilar glomerular y un capilar peritubular. ¿Ok? Peritubular. Entonces, el primer capilar es el sitio donde ocurre la filtración. El primer capilar, entonces, es donde ocurre la filtración. Mientras que en el peritubular es donde ocurre principalmente lo que sería la reabsorción, ¿ok? También ayuda con la secreción. Entonces, eso va a ser importante que tengan en cuenta para lo que vamos a ver con el siguiente grupo, ¿sí? Entonces, un órgano de doble capilaridad. Bueno, ahora, otra cuestión importante que venía mencionando ya la compañera aquí y que hace rato también el compañero César quería acrecentar más, ¿ok? Pero que acá ya se menciona, es esto, categóricamente una pregunta de examen, sí o sí, ¿está? En donde sea que se curse fisiología, se pregunta. Entonces, ¿cuánto le toca de sangre a los dos riñones del gasto cardíaco? ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? El gasto cardíaco normal es 5 litros de sangre por minuto, ¿ok? Y de esos 5 litros de sangre por minuto que bombea entonces ventrículo izquierdo, ¿cuánto le toca al riñón? Le toca el 22%, ¿ok? 22%. ¿Qué sería? Entonces, haciendo un cálculo, sería 1100 1100 ml, ¿ok? 1100 ml por minuto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ampliar esto acá, solamente para usarle como, ¿cómo se dice? Como losa, como una pizarra. Ok, no, no me funciona. Vamos a cambiar a una diapositiva en blanco. ¡Pum! Acá. Ok, ahí está. Quiero que me acompañen entonces en este cálculo, ¿sí? Entonces, dijimos que 5 acá. Dijimos que gasto cardíaco normal es 5.000, vamos a poner así, 5.000 ml por minuto. ¿Ok? Ahí está. Perfecto. Ahora, de esto representa el 100%. Esto representa, dijimos, el 100%. ¿Ok? La regla de tres que hace rato la compañera citaba, entonces, vimos que al riñón, al flujo sanguíneo renal, corresponde el 22%. ¿Ok? Dijimos que sería el 22%. Eso es el flujo sanguíneo renal normal. Entonces, ¿cuánto sale esto? Si hacemos la regla de tres, calculamos esto, 22 por 5.000 dividido 100, me va a salir entonces el valor de 1.100 ml por minuto. Esto se va a poner más interesante, así que cuidado. 1.100 ml por minuto. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué es esto? Esto que estamos viendo aquí es el flujo, flujo sanguíneo renal. ¿Ok? El flujo sanguíneo renal normal. ¿Sí? Flujo sanguíneo renal normal. Bueno, esto es lo que reciben los riñones entonces. Ahora, pero eso sería la sangre. ¿Y qué es lo que filtra realmente el riñón? ¿Qué es lo que filtra realmente el riñón? El riñón lo que filtra es el plasma. No filtra los componentes celulares, ¿ok? Filtra el plasma. ¿Y alguien se recuerda de la proporción de plasma y componentes celulares? ¿Cuánto era? A ver, un poquito de histología de la sangre. Entonces, ¿cuánto le corresponde en proporción al plasma? Y le corresponde 55%. ¿Recuerdan? De la sangre, 55% es plasma y 45% es componente celular. ¿Lembra más o menos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto es lo que recibe el riñón. Esto es lo que recibe el riñón en un 100%. ¿Ok? El riñón recibe esto como sangre, 100%. ¿Ok? Pero el riñón no filtra toda la sangre. Es lo que filtra es el plasma.
Lo que va a filtrar es el 55% de lo que hay ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este siguiente cálculo. ¿Ok? Entonces, 55% veces 1100 dividido 100%, ¿cuánto da? ¿Cuánto me daría esto? A ver, ¿cuánto me da esto? Y me va a dar aproximadamente unos 600 ml por minuto. ¿Ok? Sí. Entonces, esto es lo que el riñón está recibiendo por minuto de plasma. ¿Ok? Y voy a marcar por acá, no sé quién, dónde quieren que les ponga. Voy a poner aquí plasma. ¿Ok? Plasma. Plasma. Entonces, ¿cuánto de sangre recibe el riñón por minuto? Es 1100 ml por minuto. ¿Ok? Pero ¿cuánto es plasma ahí? Plasma es 600 ml por minuto. ¿Está bien? Ahora, pero vamos otra vez a lo siguiente. Este dato interesante. Eso es lo que recibe el riñón de plasma. Pero él no puede filtrar todo el plasma que está pasando ahora mismo. ¿Ok? Entonces, lo que realmente filtra el riñón es solamente el 20% de eso, aproximadamente. O sea, el riñón recibe esto como 100% del plasma, ¿ok? El plasma que recibe el riñón en un 100% sería 600 ml por cada minuto, pero lo que él va a filtrar en realidad es solo el 20% del plasma, ¿ok? Y eso tiene nombre, ¿ok? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama fracción de filtración, ¿ok? Esto se llama, vamos a marcar por acá, se llama fracción, fracción, fracción de filtración. ¿Está bien? Fracción de filtración. Bueno, un poquito lento nomás acá, pero ya vamos a terminar. ¿Ok? Fracción de filtración. Bueno, ahora, entonces haciendo el cálculo, 20% veces 600 y divido 100, ¿cuánto me da eso? Y eso me da un valor de aproximadamente unos 120 ml por minuto. Y ahí viene una palabra muy importante. Entonces viene un valor de 120 ml, ¿ok? Ml por minuto, ¿ok? Bueno, ¿y eso cómo se conoce? ¿Cómo se llama? Y bueno, señores, esto es lo que nosotros llamamos de tasa de filtración, tasa de filtración glomerular. Entonces se pregunta, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular? ¿Cuánto es lo que filtran ahí los glomérulos? Bueno, y filtran 120 ml por minuto. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular normal? 120 ml por minuto. ¿Sí? ¿Por qué eso es, por qué eso es importante? Porque eso es una pregunta de examen. ¿Por qué me preguntarían? Porque eso va a ser algo a tener en cuenta cuando hablamos, por ejemplo, de una insuficiencia renal, ¿sí? Porque lo normal, yo estoy lanzando un promedio, ¿sí? Un promedio, pero en realidad el valor normal está por arriba de 90, o sea, lo normal sería filtrar 90 ml por minuto, por arriba de 90 ml por minuto es lo normal. 91, 92, 95, 100, 110, 120 ml por minuto, eso es lo normal. Entonces, por debajo de 90, ya no es fisiológico. ¿Ok? Bueno, entonces para que tengan en cuenta, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular normal? 120 ml por minuto. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente cálculo, ¿sí? Ya casi concluyendo. Entonces, si son 120 ml, 120 ml, 120 ml, por cada minuto, por un minuto, ¿ok?
¿Cuánto sería en 60 minutos? Que sería una hora. A ver, en 60 minutos. En 60 minutos. 60 minutos representa, no se olviden, una hora, ¿verdad? Claro, obvio, una hora. Bueno, entonces, ¿cuánto daría? Y bueno, 7200. 60 veces 120 dividido por uno, ¿cuánto me da? ¿Me da? 7200. 17.200, ¿verdad? 17.200 ml. Entonces, se filtra por cada hora, ¿ok? ¿Sí? Sería por cada hora. Ahí está. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. 7000. ¿Cómo? 7000, no de 7. Ah, que perdón, 7.000, ¿ok? Sí, Escuché mal entonces. 7.200 ml. ¿Está bien ahí? sí, ya está. Ahí está bien, perfecto. ¿Ok? 7.200 ml. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Eso es, déjeme verificar nomás acá. Sí, perfecto. Entonces, eso es en una hora. ¿Y cuánto sería en un día? A ver, si 7.200 ml son en una hora, ¿cuánto sería en 24 horas? En 24 horas, ¿ok? 24 horas es un día, ahí, un día. A ver, entonces 24 por 7.200, ¿verdad? ¿Sí? Dividido uno, ¿y cuánto me da? Me da 172.800 ml por día, ¿ok? Bueno, a ver. Entonces, en el libro nos da un valor de aproximadamente, esto, convirtiendo aquí, aproximadamente 180 litros, ¿ok? 180 litros por día, ¿ok? De ahí viene ese valor. Aproximadamente 180 litros por día, ¿sí? Entonces son, a ver, 172,8 litros por día y el libro redondea en 180 litros por día. Bueno, ¿qué es eso? Eso también es tasa de filtración glomerular, pero por día, ¿ok? Acá. Entonces, si se les pregunta, ¿cuánto es la tasa de filtración glomerular normal? Y se puede responder de esa forma. Normal, si me pregunta, solo normal, ustedes pueden responder 120 ml por minuto o 180 litros por día. ¿Ok? Bueno, a no ser que le establezca un tiempo. ¿Cuánto es la tasa de filtración glomerular normal por minuto? Por minuto sería 120 ml. O si le dice por día sería 180 litros. ¿Ok? Entonces, estos dos valores que estoy marcando en rojo es la tasa de filtración glomerular normal. ¿Ok? Es lo que el riñón filtra. ¿Sí? Ahora, pero la cuestión es, a ver. Riñón filtra 180 litros por día. Caraca, qué mucho, qué mucho. ¿Y será que alguien orina 180 litros por día? Y no, nadie orina 180 litros por día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la orina, ¿sí? La orina va a ser en realidad resultado de lo que hace rato la compañera Gabriela mencionaba. O sea, lo que se filtra, ¿ok? Menos lo que se reabsorbe y más lo que se secreta. ¿Ok? Entonces, hay tres procesos muy importantes. Está ahí. Se filtra y se reabsorbe. Y hay algunas cosas que se van a añadir, que se van a secretar. ¿Ok?
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La compañera citó de que de lo que se filtra, se reabsorbe 99%. ¿Ok? Se reabsorbe, vamos a poner aquí, reabsorber, ¿ok? Reabsorber, no me entra toda la palabra, pero usted completa todo. Reabsorber. Entonces, ¿cuánto por ciento había dicho la compañera? Dijo 99%. 99% se reabsorbe. A ver, entonces, eh, ¿qué significa? Significa que si se reabsorbe 99%, lo que se va a eliminar, la eliminación, ¿ok? Lo que se va a eliminar, entonces va a ser el 1%. Lo que se elimina es 1%, o realmente un poquito menos, suele ser 0,8% aproximadamente. Se elimina entre 0,8 a 1%. ¿Ok? Aquí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto es 0,8% de 180 litros? A ver, ya para encerrar esto. Entonces, si 180 litros por día es el 100%, es lo que se filtra, es el 100%. Y lo que se elimina es 0,8%. Lo que se elimina es 0,8%. ¿Cuánto me da ese valor? ¿Cuánto me da? A ver si me ayudan. 0,8 veces 180 dividido 100. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da eso? A ver, ¿qué pasó, César? ¿Dónde está César que me está esperando tus cálculos? Bueno, entonces me da, ¿alguien me ayuda? 1,44. ¿Cuánto? 1,44. 1,44, o sea, 1,4 litros por día. Señores, y ese es el volumen normal de orina por día. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el volumen normal de orina por día? ¿Cuánto es lo que se orina por día normalmente? Y es 1400 ml. Ayer en la clase de ayer decíamos, ¿ok? 1400 ml por día es lo que se orina normalmente. 1,4 litros, ¿ok? Y bueno, ¿y dónde viene? Y acá. Ahí tienen todo el cálculo, ¿ok? Entonces, de todo este cálculo. Fíjense lo que estamos nosotros entonces explicando aquí. Dijimos que el gasto cardíaco es 5 litros por minuto, ¿ok? Que al riñón le toca 22% de ese gasto cardíaco, que sería 1100 ml por minuto. A eso le llamamos flujo sanguíneo renal normal, ¿ok? Ahora bien, ese es el 100% de sangre que reciben los riñones, pero él no filtra toda la sangre, lo que él filtra es plasma. Y el plasma de la sangre representa 55%, eso sabemos por histología. Entonces, 55% de 1100 ml de sangre que recibe el riñón por minuto serían 600 ml por minuto. Entonces, esto es lo que recibe el riñón de plasma por minuto. Pero él no filtra todo el plasma que le llega, él filtra solo el 20% de lo que recibe. Y a eso le vamos a llamar nosotros fracción de filtración. ¿Ok? Entonces, la fracción de filtración, que es 20%, y hacemos el cálculo de regla de 3 acá, 20% veces 600 ml, que representa el 100% del plasma que recibe, me sale 120 ml por minuto. Y eso es lo que filtra el riñón normal, ¿ok? Esa sería la tasa de filtración glomerular. Filtra 120 ml por minuto, ¿ok? Y bueno, y si hacemos la regla de 3 acá, para llegar a un cálculo de cuánto sería esto por día, y bueno, y me llega a un cálculo de 180 litros por día.
¿sí? Y que sería también la tasa de filtración glomerular, pero ya por día, ¿sí? Y bueno, esto es lo que filtra el riñón sano y normal. Pero es lo que filtra, no lo que se elimina. Lo que se elimina, como dijo la compañera Gabriela hace rato, es en realidad un resultado de lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. ¿Ok? Bueno, entonces lo que se reabsorbe representa prácticamente el 99% de lo que se filtró. O sea, lo que se filtró, casi todo se reabsorbe, 99,2% se reabsorbió. Y solamente se elimina, en realidad, 0,8%. Solo eso se elimina. Pero 0,8% de 180 litros me da 1,4 litros por día. Y ese es el volumen normal de orina por día. ¿Ok? Bueno, ¿está bien? Entonces, tómenle foto a estos cálculos que estamos viendo acá porque, bueno, acá hay muchos datos que son importantes, desde el gasto cardíaco, flujo sanguíneo renal normal, fracción de filtración, tasa de filtración glomerular, ¿ok? Y orina normal, ¿está bien? Bueno, entonces, eso. Bueno, César desapareció, no sé qué pasó con César. No, profe, Bueno, yo estoy acá, profe. no, Estoy acá, no, estoy acá. no te estoy viendo, no te estoy viendo. Bueno, En tampoco, serio, yo pensé que ah, era para bueno, pagar, es él. como dije. Tampoco a Milena Rodríguez. Bueno, señores, esto, quiero que tengan en cuenta esto para la siguiente clase que continúa mañana, ¿está bien? Bueno, desde ya muchas gracias a los compañeros que estaban acá acompañando, que están aquí presentes. La clase fue grabada en su totalidad y lo vamos a disponibilizar después, ¿sí? Bueno,